Hola, soy Karin Castillo. Hoy les hablaré de inmunología. Inmunología es una palabra que tiene su origen en el latín immunitas o immunis, la cual se empleaba por los políticos de la antigua sociedad romana para indicar que eran exentos de ciertos deberes de la sociedad, como por ejemplo el pago de impuestos. Con el tiempo surgieron descubrimientos en la medicina que contribuyeron al desarrollo de la inmunología, la cual trata de los mecanismos protectores que poseen los vertebrados para defenderse de los microorganismos y estar así exentos de enfermedades. Les mencionaré algunos eventos importantes que contribuyeron a la inmunología. Los antecedentes de la inmunología se remontan a algunas observaciones registradas en la antigüedad, en un tiempo en el cual aún no eran conocidas como una ciencia biomédica. El primer indicio data al año 430 a.C., cuando Túcides, historiador y militar, narró que en una plaga en Atenas, aquellas personas que lograban curarse podían cuidar de los enfermos y no volvían a contraer la enfermedad. Mitidrales, rey de Ponto en el siglo VI, en un intento por protegerse de posibles envenenamientos por parte de sus adversarios, acostumbraba a experimentar los efectos de los tóxicos en delincuentes y consigo mismo, para que lo mantuvieran a salvo. En el siglo VI a.C., los chinos y turcos, preocupados por la gran cantidad de muertes que provocaba la viruela, tomaban costras de los pacientes enfermos, las dejaban secar, las molían y el polvo se daba a inhalar o inoculaban en personas sanas. Esta práctica era algo arriesgada debido a que algunas personas podían contagiarse y morir de la enfermedad. Llegó a oídos de la embajadora de Inglaterra, de Constantino, Lady Mary, la cual en 1718 introdujo este método de varialización en Gran Bretaña, comenzando por sus hijos. Edward Jenner, en 1796, observó que los ordeñadores padecían de una enfermedad parecida a la viruela, que se contagiaba de las vacas y les daba exclusivamente en las manos, lo que lo llevó a descubrir con pruebas clínicas que la inoculación de la vacuna de las vacas en el humano podía protegerlo de la viruela convencional, sin los posibles efectos dañinos que podían ocasionar las costras de la viruela humana con el método de los chinos y los turcos. Aunque su publicación de sus resultados no fue aceptada en su momento por considerarlo antinatural, gracias a este descubrimiento, el concepto de inmunología comenzó a abrirse camino y se postulaba con toda razón que la inoculación de un germen debilitado podía ayudar al organismo a reconocerla y a defenderla. Fue entonces cuando Louis Pasteur preparó la primera vacuna contra la cólera aviar y posteriormente contra el anthrax, que afecta al ganado ovino y bovino, empleando gérmenes debilitados. En esta ocasión, el genio rindió un caluroso homenaje a Jenner al darle el nombre de vacuna en los inóculos que preparaba, palabra que deriva del latín vacine, que significa vaca. En 1884, Louis Pasteur aplica su primera vacuna contra la rabia en Kansas City y lo salva. En años posteriores, varios momentos de orden experimental combinaron en forma sucesiva para lograr nuevos descubrimientos. Por parte de Elie Metchnikoff, que descubría la fagocitosis, proceso que se destaca por la participación de células especializadas del organismo que pueden comer microorganismos y destruirlos en su interior por métodos químicos muy eficientes. En el año de 1854-1915, un notable médico, Paul Ehrlich, tuvo participaciones en la inmunología, lo que lo hizo acreedor del premio Nobel. En 1908 propuso la teoría de la cadena lateral, que Ehrlich consideraba que existían elementos del suelo sanguíneo que podían inactivar toxinas bacterianas, llamadas antitoxinas, presentes en las células formadas por cadenas de proteínas con estructura lateral.
cuya función sería la de receptores para las toxinas bacterianas, formando parte de un apartado celular protector contra este tipo de sustancias dañinas. En años posteriores, Cabot y Amen Tisclas verificaron en la sangre la fracción de suero en la cual Paul Ehrlich llama antitoxina y la llamarán goma globulina, que hoy conocemos como anticuerpo. Con un panorama más amplio respecto a la inmunidad, Behring y Kitasato en 1890 ponen la teoría de la inmunidad que se basa en la protección mediada por anticuerpos humorales. En esa ocasión, Herling y Kitasato experimentaron inoculando a ratones con la toxina del tétanos, difteria en dosis subletales. Y después de varias dosis obtuvieron un suero de los ratones y lo administraron en otro grupo de ratones sanos que no habían tenido contacto con las toxinas. Al final, a este último grupo de animales se les administró la toxina bacteriana y nuevamente no enfermaron, contribuyendo a que el suero del ratón que se les inoculó transfirió antitoxinas llamadas anticuerpos que protegieron aún estando en contacto con la bacteria y sus toxinas. En la actualidad se siguen realizando estudios que nos acercan un poco más al maravilloso mundo de la inmunología. Una de las aportaciones más recientes en el campo de la inmunología responde a Peter Charles Doherty, médico veterinario que en 1996 compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Zinkerhell por el descubrimiento de que el reconocimiento de las células T hacia los antígenos se lleva a cabo mediante la colaboración del complejo mayor de la histocompatibilidad. Sistema inmunitario. Imagina por un momento que eres una señora bacteria. Si quieres infectar un cuerpo humano, la primera prueba a la que tendrás que enfrentar será atravesar a lo que llamamos barreras de defensa naturales. Nuestro organismo está protegido por toda una serie de barreras que bloquean la entrada de agentes externos y los distribuye, como por ejemplo las superficies del cuerpo serían la piel y las mucosas. Un ejemplo, nuestra piel. Tiene todas unas características que resultan desfavorables para los microorganismos, como un ambiente seco, un pH bajo o tener las glándulas sebáceas que secretan ácidos grasos, ácidos lácticos que inhiben el crecimiento bacteriano. La piel en general es un órgano bastante infravalorado porque hace un montón de cosas y si bien la piel recubre las superficies externas del cuerpo, las mucosas son las que revisten entre otras cosas las paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior, como el tracto respiratorio, tracto digestivo, tracto genital. Es decir, al final, hoy hay que pensar que por mucho que la piel nos proteja por fuera, al final tenemos orificios por todo el cuerpo, por los que los microorganismos podrán entrar, como un ejemplo, el interior de la boca, la cavidad nasal y los genitales. Es por eso que los orificios y revestimientos internos están recubiertos por mucosas que secretan cosas, como lágrima, moco, saliva, que contienen sustancias antimicrobianas que básicamente destruyen estos microorganismos. No solo eso, sino que tanto en nuestra piel como en nuestra mucosa habitan toda una serie de microorganismos que en conjunto se llaman microbiota y que también nos defienden de agentes infecciosos, como por ejemplo, compiten por ellos por el espacio y los nutrientes como un secretor, también sustancias antimicrobianas que impiden su crecimiento. De todos modos, las bacterias naturales no son únicamente revestimientos del cuerpo, como la piel o las mucosas. Por ejemplo, la temperatura corporal también es una barrera natural, o sea, ¿han pensado por qué nuestro cuerpo reacciona con fiebre a las infecciones? O sea, ¿por qué desde aumentar la temperatura corporal cuando tenemos infecciones? Pues básicamente por dos motivos. El primero es que las temperaturas altas
limitan el crecimiento de muchos microbios, específicamente los virus. Por otro lado, porque las temperaturas altas hacen más eficiente la respuesta inmunitaria. Bueno, la cosa es que todo el sistema está muy bien planeado, pero no es perfecto. A veces estas barreras se deterioran o se rompen, como por ejemplo cuando hacemos una herida en la piel. En el momento que nos hacemos esta herida en la piel, estamos abriendo una entrada estupenda para que los microorganismos se aprovechen y se metan directamente a la sangre. Pero no tengan miedo, que por mucho que estos bichos consigan colocarse hacia el interior de nuestro cuerpo, a este aún le queda mucho por pasar. Las células fagocíticas. Si un microorganismo consigue atravesar las barreras de estar esperando a una tropa de células listas para atacar y detener la infección, cuanto antes. Al final hay que entender al sistema inmunitario como un ejército con muchísimos soldados, porque al final tenemos un montón de distintos tipos de células, cada uno con sus armas y con su papel dentro de esta respuesta inmunitaria. Total, cuando se produce una infección, las primeras que entran al sistema inmunitario en acción son las células llamadas células fagocíticas, que se llaman fagocíticas, imbuyen a fagocitar a un microorganismo y distribuirlo en su interior. Un ejemplo de células fagocíticas son los neutrófilos, ni más ni menos que el tipo de célula más abundante y que además son clave para la inflamación y equilibrio entre distintas sustancias que tienen reacciones inflamatorias. ¿Y por qué es tan importante la inflamación? Porque, cuando se nos está infectando una zona del cuerpo, se enrojece, calienta y se hincha. Esto ocurre porque la inflamación tiene como objetivo aumentar la cantidad de sangre que llega a la zona de la inflamación, para que las células inmunitarias puedan acceder más rápido y destruir lo antes posible al patógeno. Pero la inflamación no es la única que atrae a las células inmunitarias en el lugar de la infección, sino que también unas moléculas, parte del sistema inmunitario, cumplen esta función, como por ejemplo las células conocidas como quimiosinas, que son pequeñas proteínas que secretan algunas células inmunitarias. Esto es algo que me parece súper importante, porque al final el sistema inmunitario está formado principalmente por células y estas células son protagonistas de esa respuesta de defensa. Pero, ¿qué es la respuesta inmunitaria? Es algo tan complejo, tan bien estructurado, que sería impensable sin que estas células se comunicasen entre ellas. Al final, cuando ésta está mediando un ataque contra un invasor, las tres están constantemente enterándose de lo que pasa. Encienden las alarmas cuando entra un invasor. Se indican con qué zona del cuerpo hay que desplazarse y cuándo hay que rechazar esa respuesta inmunitaria. La comunicación tiene lugar gracias a los receptores de membrana de estas células y a todo un conjunto de moléculas especializadas. Y cuando se unan a estos receptores, transmitirán una señal a la célula, ya serán de activación o de inhibición. Algunos ejemplos de estas moléculas inmunitarias son los interferones y las citoquinas. Dentro de las citoquinas habrían algunas como las interleucinas o las ya mencionadas quimiosinas. Total, estamos en que nuestro organismo consigue atravesar esas barreras naturales y entrar a nuestro cuerpo, momento en el que las células fagocíticas, como por ejemplo los neutrófilos, aprovechan para inhibirlo y destruirlo en su interior. Y aquí pensaremos que ya está destruido, pero no, porque lo interesante de todo esto es que de todas esas células fagocíticas hay unas que dan paso más allá. De todas esas células fagocíticas que tenemos, hay algunas que no solo embullen al microorganismo y lo destruyen, sino que una vez hecho, cogerán las proteínas que lo formaban, las colocarán en la superficie como si fueran una especie de banderillas. Estas proteínas que forman parte del agente infeccioso y que ahora se colocan en las superficies fagocíticas son las que llamamos antígenos. Un antígeno es una molécula que no forma parte
de nuestro organismo, por ejemplo, las proteínas de un virus, y que el cuerpo toma como extraño, con la que activa una respuesta inmunitaria. Es por eso que este tipo de células se llaman células fagocíticas, presentadoras de antígenos, porque cuando fagocitan el microorganismo presentan antígenos. A las siguientes células inmunitarias entrarán en acción para activarlas e ir así con la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, este tipo de células son los macrófagos, que además de ser las sustancias que activan la fiebre, se encargan de fagocitar el virus y bacterias y de presentar sus antígenos a otras células inmunitarias. Ahora, ¿cuáles son esas otras células? O sea, ¿qué alelos se encontrarán con esa respuesta inmunitaria? Son nada más y nada menos que los famosos linfocitos, concretamente los linfocitos T. Una vez los linfocitos T reciben estos antígenos por parte de las células fagocíticas presentadoras de antígenos, iniciarán la siguiente fase de la respuesta inmunitaria. Llegando aquí, la palabra inmunitaria se divide en dos partes y cada una tiene su papel. La respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria específica. Hasta ahora, todos los mecanismos que hemos ido viendo, tanto las barreras naturales como las fagocíticas, forman parte de la respuesta inmunitaria. La respuesta innata consiste en una primera respuesta rápida y genérica, o sea, es similar para los patógenos. A menudo esta primera respuesta es suficiente para frenar la infección, pero se requiere de una segunda respuesta más rápida y más dirigida hacia el patógeno. En el momento en que se presentan los antígenos a los linfocitos T, pasamos de la respuesta inmunitaria innata a la respuesta inmunitaria específica, más fuerte y más específicas que la primera. En realidad, hay distintos tipos de linfocitos T que tienen patrones dentro de lo que es inmunitario. Por una parte, uno de ellos se encarga de destruir todo tipo de células que considerarán extraño o alterado, como células infectadas por un virus para evitar que éste se esté replicando. Células foráneas que protejan, por ejemplo, de un transporte o células cancerosas. Estos linfocitos lo que hacen mucha gracia porque son una especie de policía que van buscando células sospechosas. Estos linfocitos están muy bien, pero por otro lado existen otros linfocitos que más por ejecutar esta respuesta lo que hacen es regular, por ejemplo, activando o suprimiendo la respuesta inmunitaria según convenga. Básicamente actúan de mediadoras, o sea, cuando reciben esa alerta de infección por parte de las células presentadoras de antígeno, lo que hacen es activar otras células inmunitarias y estas reciben el problema, dando lugar así a otra etapa de la respuesta inmune, una respuesta más dirigida y protagonizada por una de las moléculas más famosas del sistema inmunitario, las inmunoglobulinas, mega conocidas como anticuerpos. Los anticuerpos, cuando las células fagocíticas presentadoras de antígeno alertan a los linfocitos T de la presencia de una infección, están activando a otro tipo de linfocitos, los linfocitos B. Estos reciben esta señal. Los linfocitos B se diferenciarán en dos tipos distintos de células, unas pensadas para actuar en el momento y otras como reserva a largo plazo. Por un lado, algunos linfocitos B se diferencian de las llamadas células plasmáticas, que son las que se encargan de secretar las llamadas anticuerpos. Los anticuerpos son una molécula en forma de tirachinas que se unen a los agentes infecciosos para que así las células las localicen y los eliminen fácilmente de los anticuerpos, que son específicos antígenos de membrana del microorganismo, de forma que cuando los linfocitos B ahora diferencian entre las plasmáticas que liberan estos anticuerpos, se irán uniéndose los antígenos de membrana del microorganismo, señalándolos para que así sean más fácil de identificarlos. Y esto es todo lo que hacen las células plasmáticas. Pero hemos dicho que cuando los linfocitos B son activados por los linfocitos C, estos se diferenciaban
por dos tipos de células distintas, las células plasmáticas que secretan anticuerpos y las células de la memoria que se encargan de guardar información sobre ese microorganismo y acordándose de él así. Si algún día se alerta o se llega a infectar, tenemos a toda una tropa de células de memoria paradas para secretar rápidamente anticuerpos contra él, dando una respuesta mucho más rápida y efectiva que la primera vez que nos encontramos con él. Este microorganismo es lo que conocemos como memoria inmunitaria y es la base de cómo funcionan las vacunas. Algunas son preparadas por microorganismos inactivados o atenuados que se les ha disminuido o quitado su capacidad de infección. Hay vacunas que están formadas por partes de microorganismos como por ejemplo una proteína, la cápsula de un virus. También hay vacunas de ARN y un montón de tipos más. El caso es que inyectando una vacuna o ponerla al contacto con nuestro sistema inmunitario, con ese microorganismo estamos forzando que se produzca una respuesta inmunitaria y por lo tanto se fabriquen células de memoria, de la forma que si en algún momento entramos en contacto con un agente infeccioso, nuestro cuerpo esté preparado para contraatacar de forma rápida y efectiva. O sea, podemos considerar a las vacunas como un entretenimiento del sistema inmunitario.